Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un placer poder saludarte en este día en una edición más de tu TCD, Tiempo con Dios. Sé bienvenido. Acompáñame en la lectura de la palabra del Señor. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está a la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía en que sí era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blastro, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: «Voz de un Dios, no de hombre». Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Este pasaje nos muestra la continuación de la liberación de Pedro de la cárcel. En la edición del día de ayer vimos cómo de manera sobrenatural, mientras la iglesia oraba, Dios envió un ángel que abrió las puertas de la cárcel y guió a Pedro para encaminarse a la libertad. Podemos entender que Dios escucha la oración. Podemos entender que Dios responde al clamor de sus hijos. Y cuando se presentan desafíos a nuestra vida, cuando se presentan dificultades, el mejor recurso que tenemos es la oración. Pedro llega y de la emoción, la muchacha que abre la puerta lo deja fuera. Y también los que estaban orando no creían que fuese realmente Pedro. De aquí podemos extraer otro principio. En muchos casos, las personas decimos estar orando a Dios, pero no esperamos que Dios vaya a responder como estamos pidiendo. ¡Qué contrariedad! Seguramente ellos estaban diciendo: Señor, libra a Pedro, envía ángeles para que abran las puertas de la cárcel, ponlo en libertad. Y cuando Dios lo pone en libertad, ellos no lo pueden creer. Fíjense que las personas somos tan difíciles de creer las buenas noticias. Nos hemos acostumbrado a tan malas noticias que esperamos siempre lo peor y no esperamos lo mejor. La próxima vez que estés orando, espera recibir lo que tú estás pidiendo. La consecuencia de la liberación de Pedro produjo gran ira en el rey Herodes, y al no encontrarlo, como era de esperarse, culpó a los guardias y ordenó su ejecución. En la segunda parte de este pasaje vemos también que había una contienda. Herodes Agripa I tenía disputas con la gente de Tiro y Sidón, que ya son parte de la región de Fenicia. Y estas personas habían ganado el favor de un camarero del rey llamado Blastro. Y pidieron paz porque ellos dependían de la región, de las provisiones.
de Herodes. Y había una negociación política. Herodes se atavió de sus mejores ropas, se sentó en su trono para recibirlos en una audiencia. El rey dirigió tal discurso que la gente le elogió, le aplaudió y dijeron: voz de Dios y no de hombre. Herodes se llenó de orgullo, se enalteció y dijo para sí: bueno, estos al fin reconocen mi grandeza, al fin me reconocen a mí. Y vemos un juicio de parte de Dios que es herido de muerte de una manera instantánea, y el pasaje lo recalca: por cuanto no dio gloria a Dios. De aquí podemos sacar una verdad muy importante. Todos los gobiernos de este mundo, todos los gobernantes de esta tierra deben reconocer que por encima de ellos hay un gobernador que gobierna el mundo y el universo. Ese es Dios. Y cuando los gobernantes se enaltecen a sí mismos y piensan que es por sus propias fuerzas, es por su propio orgullo, se llenan de orgullo. Además, estos idumeos tenían cierto conocimiento de Dios. Si usted conoce algo del Antiguo Testamento, los idumeos eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. En un sentido eran primos de los judíos. Ellos tenían revelación, eran descendientes de Abraham también. Y estos idumeos de repente abrazaban el judaísmo, abrazaban la fe en el único Dios. Sin embargo, este rey se llenó de orgullo y diciendo: sí, pues si ustedes dicen, yo soy Dios. Y Dios decreta un juicio y hace que este hombre muera instantáneamente, comido por gusanos. Dios quitó al enemigo que estaba persiguiendo la iglesia. Había detenido a Pedro, había dado muerte a Jacobo, pero Dios trajo juicio a su tiempo. Las personas que hacen mal en este mundo un día van a comparecer delante de Dios. La palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, y vemos en escena a dos personajes muy importantes en este libro: Bernabé y Saulo, que se llevaron consigo a Juan Marcos para iniciar su viaje misionero. Eso lo veremos en los próximos días. Reconoce que Dios está por encima de todo. Que Dios te bendiga.